Les decía, estimados, este curso tiene por título Hermenéutica 2, pero no vamos a desarrollar los pasos de la hermenéutica ni de la interpretación. Vamos a estudiar un elemento importante a la hora de hacer estudios bíblicos que se llama el contexto o los contextos. Hermenéutica 2 va a tratar sobre el contexto literario de la Biblia, los contextos externos a la escritura que pueden ser histórico, político, teológico y del mundo bíblico. Yo no sé si se acuerdan en los cursos de hermenéutica sobre el contexto inmediato y el contexto lejano. Eso lo vamos a tratar aquí también. O sea que vamos a desarrollar ambos conceptos de contexto. Como les explicaba, este curso no tiene por objetivo desarrollar un método de interpretación bíblica. No, es un curso que nos va a apoyar al estudio de la escritura. Ya sea que usted utilice el método inductivo a la hora de estudiar la Biblia o diferentes métodos, porque está el tipológico, el gramático, el histórico, el crítico, etcétera, etcétera. Entonces, este curso se trata de estudiar los diferentes contextos que hay dentro y fuera de la escritura, que nos va a ayudar y de alguna manera a aplicar estos conocimientos al estudio bíblico. También nos va a acercar al texto bíblico. De alguna manera es la naturaleza del curso. La materia de hermenéutica 2 contempla, y ya lo repito, el contexto literario. Cuando hablamos del contexto literario, nos vamos a concentrar en el texto bíblico. Les voy a dar un ejemplo. Tomamos un versículo y uno de los pasos que nos sugiere la hermenéutica es leer el contexto de donde está ese versículo. Bueno, de eso vamos a estudiar también. El contexto literario trata de géneros bíblicos, al igual que desarrollar dónde se encuentra el texto a la hora de estudiarlo. Otro elemento en este curso es estudiar, conocer los diferentes contextos que arropan al texto bíblico. Cuando nos acercamos a la Biblia, es muy importante tener en cuenta el contexto histórico. Por ejemplo, el contexto político, el contexto social. Entonces, ustedes se van a situar frente a una realidad bíblica en diferentes áreas principales y de eso se trata el estudio de los contextos. Por eso, al terminar, tendremos estas nociones básicas sobre los principales temas de estudio relacionados a los diferentes contextos de la Biblia. Más sobre el curso, el método de estudio bíblico da comienzo en la exploración del contexto del pasaje. Sí, cuando uno estudia la Biblia, primero tiene que ver qué va a estudiar, elegir el texto o el pasaje. Y de ahí usted puede estudiar al menos 4 contextos a la hora de interpretar. El contexto literario, el contexto intertextual, el contexto histórico y el contexto cultural. Bueno, como objetivo general nos planteamos entonces el estudio y el análisis de los diferentes contextos literarios en que consisten en 2 áreas principales. Ya les dije, el género y el contexto que lo rodea, con el propósito de interpretar lo más correctamente un pasaje de la escritura cuando estamos frente a él, ¿verdad? Por eso es importante definir también el género de donde está nuestro pasaje.
Y el contenido lo vamos a desglosar en 7 grandes temas: el literario, los géneros, el contexto cercano, inmediato, el contexto lejano, el histórico, el cultural y el sociopolítico. Posiblemente de estos 7 temas, el número 2 lo dejamos de último, porque primero vamos a tratar todo lo que se refiere a los contextos. Bueno, aquí una referencia a la introducción a lo que vamos a tratar hoy, porque hoy vamos a estudiar en sí qué es esto de contextos, cómo podemos dividirlos también y por qué es importante estudiar el contexto a la hora de la interpretación bíblica. O sea, de alguna manera es básico estudiar el contexto de la escritura. ¿Cómo pienso evaluar este curso? Yo bueno, voy a considerar un cambio. Primero, la asistencia. Yo creo que sí voy a evaluar más la asistencia ahorita. Yo sé que algunos van a tener excusa hoy o el próximo curso, pero espero que, que lo compensen participando en clase. Va a haber participación en clase, va a haber asistencia, va a haber un examen final, pero ese examen final es el que le digo que lo voy a cambiar en este sentido. Primero, déjenme terminar con las lecturas. Hay 4 lecturas en las 4 semanas que está colgado esto en la plataforma. Ustedes van a desarrollar un cuestionario, pero antes del cuestionario se les pide las ideas principales de lo que leyeron. O sea, para contestar el cuestionario, de repente no es necesario leerlo todo, el material, pero para hacer el resumen sí es necesario leerlo todo. ¿Cuál es el cambio que quiero hacer? Si ustedes se fijan, hay 5 videos en la plataforma. Hay uno que dice intro, uno que dice video 1, video 2, video 3, video 4. Ok, entonces lo que vamos a hacer, que su examen va a ser, que usted va a hacer una síntesis de los 5 videos y lo voy a presentar al final del curso. Yo voy a colocar en la semana 4 una, una hoja donde usted va a colocar y qué es lo que voy a pedir ahí. Mientras tanto, váyalo viendo y haga sus propias anotaciones. Para este curso no es que estoy pidiendo libros, pero estos son los libros en que estamos basando el curso. Miren, la Biblia en su contexto de Kenneth, en su contexto, 100 versículos del Nuevo Testamento, su contexto cultural, y cómo leer tu Biblia, una guía de interpretación de la literatura bíblica. Estos creo que están en PDF en internet, si usted los quiere conseguir. Las lecturas están basadas en el número 1. Bien, Creo que, creo propios análisis. Voy a entonces, ya describimos en sí que vamos a estudiar en este curso. Bueno, vamos a empezar a desarrollar los primeros temas de hoy. Bueno, yo busqué una imagen ahí bonita, hermenéutica avanzada. Contexto bíblico, ¿qué es? ¿Cómo se usa? Bueno, es algo de lo cual vamos a estudiar también alrededor de todo este curso. Nos vamos a concentrar en esos famosos contextos, porque al final vamos a entender en todas estas clases, que hay varios tipos de contextos y no tiene que confundirnos, porque la palabra contexto también puede ser muy general, a menos que usted especifique. Yo les mencioné y siempre les digo, ok, ¿dónde estamos viviendo nosotros? Tenemos un contexto, nosotros vivimos en el contexto hondureño, pero eso puede ser muy amplio. Los que son de La Paz viven en el contexto de La Paz, los que son de Tocoa en el contexto de Tocoa, los que son de Olancho en el contexto de Olancho. Y aún nuestro país tiene diferentes contextos.
Al igual que en algún momento mencionamos, no sé si fue en teología latinoamericana o en la clase de ecoteología, que también hablamos de los contextos, ¿verdad? ¿Dónde están nuestras iglesias? En diferentes contextos social-económicos. Entonces la palabra también presta para que usted le especifique. Contexto bíblico, la Biblia. La Biblia en su contexto. Por eso la pregunta, ¿qué es? ¿Cómo se usa? Entonces vamos a desarrollar todas estas interrogantes en esta clase. Y el primer punto es, obviamente, la importancia del contexto en la Biblia. Más adelante vamos a ir desglosando estos diferentes tipos de contexto, pero hablemos un poco de la importancia. ¿Por qué es importante? Bueno, una de las razones por las cuales se vuelve importante el estudio del contexto de la escritura es que la Biblia es bien compleja, de alguna manera, y necesitamos nosotros volverla entendible. La interpretación bíblica nos ayuda a entender la Biblia, pero esa interpretación debe de ser cuidadosa, no antojadiza ni fuera de su propio contexto. Por eso es importante, ¿verdad? Estudiar la Biblia de esa manera. Y lo otro, que lo que es relevante y por la cual la Biblia hay que estudiarla en sus contextos, porque a veces voy a hablar plural y singular en sus contextos, esta vez, es que muchas personas, creyentes y no creyentes, porque el mismo Satanás sacó de contexto los versículos que usó en la tentación de Jesús, es que lo sacamos fuera del contexto los versículos. Y muchas personas que les gusta atacar al cristianismo, a los hermanos en la fe, a veces le dicen a la gente, mira que la Biblia dice esto, lo sacan de su contexto. Y hay muchas predicaciones y muchas enseñanzas que también sacan de contexto, perdón, lo que dice el texto. Entonces, claro, esto puede resultar en malentendidos, en malas interpretaciones o en acusaciones. Yo siempre cuento esta historia porque parece graciosa, pero de alguna manera refleja esta premisa, ¿va? La importancia del contexto. Había un padre de la iglesia por el siglo II o III, Tertuliano creo que fue, si no me corrigen, porque a veces me olvida el nombre. Él vio aquel versículo que decía, si tu ojo es ocasión de caer, sácatelo. Él era un hombre muy dado a la carne, ¿va? De repente como lo somos todos. Entonces, para apagar sus deseos carnales, él se cortó su miembro viril porque pensaba que al cortárselo iba a dejar de pecar, pero se da cuenta que no, que todo estaba en la mente y en el corazón. Claro, a veces sacamos fuera del contexto lo que quiere decir o damos malas interpretaciones, pero es que las malas interpretaciones es una derivación de utilizar mal el contexto. El error del contexto. ¿Por qué ciertas corrientes religiosas que nosotros llamamos sectas, las podemos decir que están en un error de contexto? De alguna manera ellos utilizan mal el contexto aunque sepan manejar la Biblia. Yo digo, lo que saben es manipularla. Por ejemplo, testigos de Jehová o mormones caen en esto del error del contexto porque para defender sus doctrinas bíblicas utilizan mal el contexto. De hecho, en sus enseñanzas, que muchas no son bíblicas, pero las hacen ver bíblicas, tiene que ver por el error del contexto. A veces ignoran el contexto y esto los puede llevar a malas interpretaciones.
Por eso lo que conocemos nosotros como sectas o doctrinas erróneas en la Biblia es porque usan mal el contexto. Sus enseñanzas al final no son bíblicas. Sacan fuera de contexto muchos párrafos de la escritura. Y esto para defender sus propias enseñanzas, entre comillas, bíblicas. Hasta este nivel ha llegado el error del contexto. Ignorar los contextos bíblicos y los contextos culturales que arropan a la Biblia lleva a malas interpretaciones, pero a veces estas malas interpretaciones se convierten en doctrinas erróneas como las que respaldan ciertas sectas, que nosotros les llamamos sectas, ¿verdad? Ahora, el contexto es un recurso. El contexto es un recurso. Y es un recurso fundamental para que nosotros podamos comprender la escritura, podamos entender la Biblia. Cuando nosotros leemos la Biblia, ella nos ofrece mucho contexto necesario. De hecho, eh, a veces, y sobre todo en las narraciones bíblicas, dan mucho detalle del contexto. Y así podemos comprender ciertas enseñanzas. O también en algunos párrafos de la Biblia que no necesariamente son narraciones como salmos, que son poesía y música, pero algunos de ellos están arropados del contexto, del contexto. Yo recuerdo que el versículo del Salmo 131 donde dice que los 135 creo que es o 131 no recuerdo, donde dice que los judíos lloraban frente a los ríos viendo a Jerusalén. Entonces eso nos puede ayudar también a hablar a la hora de entender el contexto. Entonces es un recurso fundamental para que nosotros podamos entender la Biblia. Y recuerden que la misma Biblia ofrece contexto necesario para que la podamos comprender. Una lectura completa. Leer la Biblia en su totalidad sin saltar capítulos es esencial para comprender el contexto. Bueno, es muy importante por eso que cada vez que nosotros inclusive hagamos un devocional, leamos qué arropa ese texto que hemos escogido. Eh, leer varios capítulos que le anteceden o varios capítulos que vienen después, o si es un pequeño libro de la Biblia, leerse todo el libro, puede ser una carta como Judas, como Segunda de Tesalonicenses, o un profeta, ¿verdad? Como Abdías, como Miqueas, no sé, por cuestión a veces de tiempo, pero es importante leerlo en su totalidad. Cuando hablamos del flujo del pensamiento, es que a la hora de que nosotros estudiamos la Biblia, hay que entender el flujo del pensamiento del texto. Y, y espero que podamos llegar a eso. Usted, cuando lea un libro de la Biblia o una gran porción, trate de encontrar ese flujo de pensamiento. Por eso es importante leer hacia atrás, leer hacia adelante en lo que se está meditando. Es como cuando hablamos de un hilo conductual, es el flujo del pensamiento del autor en el texto. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Qué dijo después? ¿Qué dijo inmediatamente? Al final, entenderlo. Eso es importante. Entonces, el contexto es un recurso, hablando del texto propiamente. Por eso hay que leer una lectura completa y por eso hay que encontrar y entender el flujo del pensamiento que da el texto. A veces hay malas interpretaciones, pero aquí tenemos un par de textos que son bien curiosos.
en el caso de Romanos 3:28 y Santiago 2:4, alguien podría decir que parecen contradictorios. Sí, si solo se concentra en la cita bíblica específica. Pero cuando usted lee estos dos pasajes en su contexto, va a entender mejor y no va a decir que se contradicen. Si yo solo me quedo con la cita, justificados pues por la fe, sin obras, dice Romanos 3:28, y me leo Santiago 2:24, justificación por la obra y no solamente por la fe, entonces pareciera que hay una contradicción. Sin embargo, los pasajes van a tener un mayor sentido cuando nos acercamos al texto en su contexto. Las malas interpretaciones vienen por dejar afuera el contexto. Bien, quiero hacer una pausa. Esta clase. Se te lea. Se te lea. Ok, ya vimos estos dos ejemplos, aquí nos quedamos. Ahora vamos a la siguiente diapositiva. La importancia del contexto, aunque esto de la importancia del contexto lo vamos a definir a medida vayamos estudiando todo el contenido, porque esta pregunta usted tiene que hacérsela al final. ¿Por qué es importante el contexto? Así que vamos a ir desglosándola. De entrada podríamos mencionar que la importancia del contexto en los primeros lectores de la Biblia, o sea, para los primeros lectores de la Biblia, de alguna manera es súper básica. Y también es que recuerden que cuando se escribió, de repente los que leyeron Tesalonicenses, los que leyeron Hechos por primera vez, pues no tenían mucho acceso a otros libros de la misma escritura. Ahora, cuando nosotros estudiamos un libro particular, sea este Santiago, Romano, el libro de Reyes, etcétera, muchas veces el contexto dentro del libro era suficiente para su comprensión. Pero cuando ya la Biblia se compila, se fijan los libros, los testamentos, el canon, a veces es importante tomar en cuenta otros libros. Por eso en hermenéutica uno estudia pasajes paralelos, pero en realidad lo que está estudiando es otro pasaje similar, pero con diferente contexto. Marcos. Los primeros lectores de Marcos no tenían acceso, por ejemplo, al libro del Apocalipsis. O los de Gálatas no tenían acceso a los de Romanos. Hoy nosotros sí tenemos acceso a estos otros libros para definir un poco más la amplitud y la definición del contexto y su importancia. Ahora, cada libro en forma individual tiene suficiente información para ser comprendido por sí mismo, sí, pero los estudios amplios requieren de que ese contexto en particular de cada uno de los libros se pueda ampliar a medida usted estudie otros textos de la Biblia en diferentes libros. Es ahí la importancia también que toma el contexto. Volviendo a lo que estábamos hablando anteriormente sobre las doctrinas erróneas, ¿verdad? Que a veces son provocadas por una mala interpretación.
Otro error que cometemos es el error de aislar la escritura. Bueno, algunos creo que estudian la Biblia ignoran muchos versículos y entonces por eso aislamos nuestro versículo e ignoramos mucho el contexto. No quiero ser hiperbólico y decir que el 99% de la escritura es aislada una vez que nosotros tomamos un contexto aislado, pero un gran porcentaje del contexto es ignorado a medida que nosotros aislamos un texto de la escritura. Y entonces, lo que dijo el pastor Eric, ¿verdad? Con el tema de las mujeres que caen en la congregación, es el texto ha sido aislado en su totalidad y ha llevado a decir de que las mujeres ni siquiera tienen que tener participación en la iglesia. Es una interpretación errónea y a la vez promueve enseñanzas que pueden llegar a ser herejías. No estoy diciendo que todas las falsas enseñanzas, perdón, todas las doctrinas erróneas o las interpretaciones erróneas se convierten en herejías, pero muchas han llegado ahí. En ocasiones reiteradas se usan versículos favoritos sin considerar el contexto, como el famoso versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué bonito, muy usado, dice una verdad, pero ese versículo es usado fuera de su contexto. Mire, leer la Biblia y a la vez la Biblia no es una colección de versículos favoritos. La Biblia es la narrativa de la historia de la salvación del hombre. O sea, la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios y contiene la palabra de Dios. Nos habla del plan redentor de Dios para el hombre. Sacar versículos de su contexto puede justificar cualquier comportamiento a veces. Y eso es un peligro. Por eso, el error de la interpretación aislada nos puede conducir a justificar un comportamiento ético, moral, espiritual, social, etcétera, etcétera. Hay que tener cuidado con eso de los versículos favoritos. Hablando de la revelación de Dios, recuerden que la Biblia contiene la revelación o parte de la revelación de Dios, la otra está plasmada en en la creación y en Jesucristo mismo. Dios se revela a nosotros y a sí mismo a nosotros en diferentes hechos de la historia. Los registros inspirados en esos versículos y en la sabiduría del Señor para sus siervos tienen que ver con la revelación de Dios. Los acontecimientos, los registros y la sabiduría tienen que ver con esta revelación. Dios en cada acontecimiento, como el Éxodo, por ejemplo, se revela. Se revela en la historia. A través de estos hechos, Dios se revela en la historia. Estos hechos se registran como inspirados por Dios, como el relato del cruce del Mar Rojo o del río Jordán. Y esta es palabra sabia de Dios, la sabiduría inspirada a los siervos de Dios, que plasmaron por escrito esta revelación de Dios. Por eso es importante que nosotros tomemos muy en serio la lectura y el estudio de la escritura, porque son hechos donde Dios se revela, son registrados estos hechos de la revelación de Dios y son inspirados a los siervos de Dios por parte de Él. Por eso es importante y sagrada la lectura y la interpretación de la escritura. Hablando de una importancia de la lectura completa,
de la escritura. Leer la Biblia en su totalidad y volviendo a esto, por eso es muy importante que nosotros tomemos también el tiempo de estudiar. Ya habló por ahí nuestra hermana Ana que un buen método, de repente que usted tome un libro y lo lea por completo, porque le va a permitir comprender el contexto de todo el libro y la conexión que hay entre sus versículos, lo que hablábamos anteriormente del flujo. Cuando hablo yo del flujo del texto, es cómo va el autor, el que escribió, hilando las ideas. Lectura completa, punto número 1. Leer la Biblia en su totalidad, libro por libro. Ok. Usted viene y quiere tener sus propios estudios bíblicos, quiere enseñar, quiere predicar. Establezca un patrón, un método y tomar un libro y estudiarlo en su totalidad puede ser un buen camino para comenzar. Yo no sé si ustedes se han fijado que en las Biblias de estudio trae lecturas diarias para 365 días, una lectura en la mañana, una en la tarde y una en la noche. Y está bien el método. Ahora, para nosotros que enseñamos, predicamos, evangelizamos, ministramos, de repente el método más formal y de uso importante que le podemos dar es que usted tome, que lea la Biblia por completo y lo haga libro por libro. Porque tomar versículos aislados un día, de repente no vamos a encontrar ni conexión en lo que estamos leyendo. La importancia de la lectura completa. En esa importancia está en la conexión. Porque al leer versículos aislados, no nos permite visualizar la conexión que hay en un versículo que leímos hoy, por ejemplo. Porque ya mañana vamos a leer otro, de otro libro. Y entonces lo que leemos hoy solo se queda ahí a manera de repente de fijarnos en un punto en particular y no una conexión entre versículos. Y el tercero, pues volviendo al contexto, la lectura completa de un libro nos va a ayudar a comprender el contexto en su totalidad, en este caso de cada libro. El otro subtema aquí es respeto a la autoridad de la escritura. Sacar versos de contexto desde el punto de vista de lo sagrado que es la Biblia es una falta de respeto a su autor, Dios. La Biblia debe ser interpretada en su contexto original, o sea, ¿qué está ocurriendo en aquel momento? ¿Qué pasó? En este respeto a la autoridad de la escritura, nosotros tenemos que observar una interpretación coherente. Esta interpretación coherente tiene que ver con una interpretación contextual. Lo que hacemos hoy es una interpretación contextual. ¿Cómo lo aplicamos hoy? Pero de esa aplicación hoy va a depender cómo hacemos el estudio interpretativo. Tiene que ser coherente todo. Por eso, esta coherencia también está relacionada a todo lo que dice la escritura. El respeto a la autoridad de las escrituras, definitivamente, creo, y lo dicen muchos autores, que cuando nosotros leemos la Biblia así solo por leerla y ni siquiera nos detenemos a meditarla, a estudiarla y sacar estos versículos fuera de lo que realmente quieren decir, le perdemos el respeto a la Biblia, por lo tanto a la autoridad de la escritura. Un tercer punto es la interpretación precisa.
Y la interpretación precisa tiene que ver con una interpretación contextual, o sea, una interpretación basada en hacer un buen estudio del contexto. Y esto nos va a proporcionar alguna precisión sobre lo que queremos estudiar o lo que dice la Biblia. La importancia de enseñar una interpretación contextual, eso es otro subtema que recae sobre esto que estamos hablando. Y es que, hablando de nuevas generaciones, dice ahí, hoy, hoy estamos viviendo un mundo antiintelectual en realidad. Por mucha tecnología o que avance la ciencia, es una paradoja o una contradicción. Por eso es importante enseñar a las nuevas generaciones a interpretar la Biblia en su contexto, porque si no le enseñamos a los discípulos hoy a interpretar la Biblia en su contexto, entonces ellos pueden tomar de cualquier cosa que ande ahí por internet y aplicar, y por ahí vienen entonces las cuestiones erróneas. Nos va a ayudar como formadores de discípulos a evitar malentendidos, malas interpretaciones y también a promover una comprensión precisa de lo que la escritura quiere decir. La interpretación contextual, o sea, este concepto es en dos vías. Fíjese bien lo que voy a explicar. Perdón. Cuando nosotros hoy hacemos interpretación contextual, a veces solo pensamos en la relectura que hacemos. Ojo, el primer concepto de interpretación contextual es interpretar la Biblia en su contexto original. Y lo que hacemos hoy es una interpretación contextual a nuestro contexto. Pero antes de hacer eso hay que ser el primero. Si usted lo va a aplicar a nuestra generación hoy o al mundo en que vivimos, primero tiene que interpretarla en el contexto. Entonces, este es el famoso puente hermenéutico. Mundo bíblico, mundo actual. Ese puente es la hermenéutica. El mundo bíblico, hay que hacer interpretación contextual en ese mundo y hoy la relectura es una interpretación contextual en nuestro mundo. Perdón. Enseñar la interpretación contextual, o sea, estas nuevas generaciones hoy hay que enseñarlas a interpretar en su contexto. O sea, en el contexto que se escribió, vuelvo y repito, y después ya la predicación hoy se hace en un contexto moderno. Pero si ellos primero les enseñamos a la inversa, el contexto moderno primero, lo que hoy nos puede decir, y después lo llevamos a la Biblia, entonces estamos haciendo a la inversa del proceso. Y eso puede generar malas interpretaciones. Tenemos que generar en los nuevos lectores o promover, mejor dicho, una comprensión precisa de lo que la escritura enseña, para que la podamos entender, para que la podamos comprender. En estas nuevas generaciones va a recaer el futuro de la fe. Estoy hablando de los cristianos. Por eso esta comprensión debe ser muy puntual a la hora de estudiar las escrituras. Todo esto que acabamos de ver de introducción al contexto es el primer punto de la clase. Eh, yo voy a pedirles que de alguna manera hagan preguntas y que envíen preguntas al chat de alguna manera para generar más discusión a la hora del estudio. Porque sería bueno una interacción ahí. El segundo punto, y posiblemente lo vamos a dejar a la mitad,
Contexto histórico y cultural de la Biblia. Vamos a hablar mucho de esto y no solo en la clase de hoy. Recuerde, la escritura se escribió cuando el redactor de Génesis, el redactor de Reyes, el redactor de Proverbios, el redactor de Ageo, el redactor de Lucas, el redactor de Tesalonicenses o el redactor de Apocalipsis, él redactó ese libro en un contexto histórico, en un contexto cultural. La Biblia contiene esos contextos que el estudiante de la escritura debe manejar. Y vamos a encontrar elementos en la misma Biblia de esos contextos que nos permiten entonces poder analizar mejor un pasaje bíblico. No ya solo a la luz del mero texto, sino a la luz de los contextos. Introducción entonces al contexto histórico-cultural. Bueno, cuando hablamos del contexto histórico y cultural, tenemos que referirnos a la parte histórica, al tiempo en que se escribió determinado pasaje. Si yo voy a hablar de, vaya, Josué está en un punto en la historia, el personaje y los acontecimientos que narra el libro. Hay una cultura, hay una historia, hay religiones ahí detrás. Entonces, esto se refiere a las circunstancias y las condiciones que rodean la creación del texto. Es como cuando usted escribe una carta o escribe sobre Honduras. ¿Ve? Si yo le pongo a escribir el 2020 una carta sobre la situación del contexto que está pasando en Honduras, usted me va a hablar del COVID. Pero hoy no me va a hablar del COVID, hoy me va a hablar de repente de alguna situación política. Entonces, cuando hablamos del contexto histórico cultural, en el caso los textos bíblicos de la Biblia, es que esto se refiere a las circunstancias en que se escribió, históricas, culturales, sociales, políticas, religiosas, etcétera, económicas, y a las condiciones en que se rodea el texto. A ver, no es lo mismo el libro de Jueces, en qué contexto está Israel, a leer Malaquías, en qué contexto están los judíos. Condiciones distintas, circunstancias distintas, historia distinta, elementos culturales distintos. Por eso es importante entonces entender esto. En el caso de la Biblia, esto también incluye el entorno social, político, económico, religioso. Si ustedes leen Jueces, ahí hay un problema del contexto religioso. ¿Por qué? Porque los judíos están adorando a Baal, están aprendiendo la adoración a Asherá y a Astarot. Entonces, esos entornos, que es muy común esa palabra, nuestro entorno, esos entornos, perdón, eh, son diferentes, pero abundan en la escritura. Es importante entonces comprender este tipo de contextos a la hora de la interpretación para hacer una adecuada aplicación de los textos bíblicos una vez que interpretamos. Definición, otra definición de contexto histórico y cultural. Entonces, cuando hablamos de contexto histórico, primero, este abarca los eventos, las civilizaciones, las situaciones que influyeron en la escritura de la Biblia. ¿Qué influyó para que se escribiera el Pentateuco? Bueno, influyó mucho la historia de Egipto, la historia de las tribus cananeas, por ejemplo.
¿Qué influyó para que se escribiera la carta a Filemón? Bueno, el contexto de los esclavos en Roma o el contexto esclavista patrocinado por el Imperio Romano, por ejemplo. Eso cuando estoy mencionando eso, se refiere al contexto histórico, ¿verdad? ¿Qué eventos, qué civilizaciones, qué situaciones influyen a la hora de escribir? Hablando del contexto cultural, se refiere a las costumbres, por ejemplo, a las creencias, a las prácticas, que era una era, por ejemplo. Cuando se casaba un judío, la luna de miel duraba un año, por ejemplo. Este no podía ir a la guerra, no podía hacer esto, no podía hacer el otro, porque se le daba un año para que conviviera con su recién casado, ¿verdad? Con su esposa. Entonces, esto lo vamos a desarrollar y por eso les digo que hay un nexo en la clase de usos y costumbres en tierra bíblica, porque nos vamos a concentrar mucho en esto. Pero ese es el contexto cultural. Jesús dice que celebró la Pascua, lo que hoy llamamos en el Señor. Perdón, él celebra la Pascua mosaica, pero le da una aplicación diferente. Entonces ya los cristianos de Hechos de los Apóstoles ya no celebran la Pascua, celebran la Santa Cena del Señor. Hay una costumbre, hay una práctica ahí. Ahora, ya definimos que era contexto histórico y cultural. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, podemos decir que esto nos va a proporcionar un cuadro, un escenario cuando nosotros leemos el texto para entenderlo mejor y su mensaje y comprender qué quiso decir el autor. Una de las pautas de la hermenéutica es, o de la interpretación y del método de interpretación, es qué dijo el autor, cuál era la intención del autor original. Ahora, sin este conocimiento de la importancia del contexto, va a ser entonces fácil malinterpretar los pasajes y aplicar las enseñanzas de una manera, en este caso, inapropiada, porque al malinterpretar vamos a hacer las cosas inapropiadamente cuando hacemos la relectura contemporánea. He ahí la importancia del contexto. Bien, tengo 10 minutos más y quisiera dedicarlos a preguntas, comentarios. Y a la próxima clase, que no va a ser la otra semana, recuerden el calendario que les envié, y va a ser extendida la siguiente. Vamos a estudiar un poco del contexto del antiguo, el contexto del nuevo, y vamos a retomar algunas cosas. A ver, ¿quién quiere tomar la palabra ahorita? Pienso Bendiciones. que, perdón. No, está bien, síguele, hermano. Gerson, diga. Sí, mi pregunta es ¿qué, qué tan correcto es predicar bajo concordancias? Aunque en las concordancias no Bueno, hay casi un contexto definido. lo que pasa, Gerson, que la concordancia lo que le va a ayudar es, ojo, digamos que usted va a hablar sobre el concepto amor. Ajá, Entonces viene usted y busca en la concordancia todos los versículos donde sale la palabra amor. Escoge uno, digamos. El problema de usar la concordancia es que la concordancia lo que le va a ayudar es a ver dónde aparece tal palabra en la Biblia. Ahora, a la hora de predicar,
Usted no va a ir saltando de versículo en versículo. ¿Qué tal si aparece 500 veces la palabra amor? Las 500 veces las va a usar en la misma predicación, los 500 textos. Porque lo que hace la concordancia es eso. A mí me Ujú. ayuda a encontrar dónde aparece la palabra, cuántas veces aparece en el mismo capítulo, en el mismo libro, en el mismo testamento. Pero la concordancia ya sí me ayuda a encontrar esos pasajes. Pero a la hora de predicar, habría que seleccionar un grupo de pasajes porque no va a poder usarlos todos. Y lo Sí. otro es el ejemplo que acabo de colocar con el término justificación por la fe y por las obras. En Ujú. Romanos parece una cosa y en Santiago parece otra. Así es. Digamos que yo me voy a la concordancia y encuentro la palabra obras en Romanos y en Santiago. Y utilizo esos dos pasajes de la Biblia. Sin fijarme, me doy cuenta que pareciera que se contradicen. Si yo no sé manejar la información, entonces voy a equivocarme en la hora. Porque como solo me dediqué a usar la concordancia, a buscar dónde aparece esa palabra, Sí, correcto. y como le digo, la concordancia es una herramienta, pero uno no predica con la concordancia, ni a pura concordancia. Sí, claro, sí, sí. Entonces hay que tener cuidado con eso. Sí, gracias, gracias, Rick. Sí, como le digo, le va a ayudar, pero insisto, la concordancia es para encontrar palabras. ¿Cuántas veces aparece en el mismo pasaje, en el mismo capítulo, en el mismo libro o en el mismo testamento? Y entonces, bueno, en tal versículo se utiliza esta palabra, pero no necesariamente está hablando de la misma cosa. Ujú. Insisto, tendría que leer todos los versículos en donde aparece esa misma palabra. Así es. Y el predicar, Rick, de una manera expositiva, que he escuchado bastante esa palabra de la predicación expositiva, se refiere a tener un buen contexto de lo que uno va a predicar. Sí, bueno, es que la predicación expositiva requiere dos elementos. Número Ajá. uno, saber mucho de gramática. Y porque usted estudia las palabras, las oraciones. Y una vez Ujú. que usted estudia las palabras, las relaciones de las oraciones, entonces usted enlaza conceptos y del texto tiene que salir el bosquejo rodeado por el contexto. Claro que es una buena predicación, pero igual todos aprendidos, no es así nomás. Ajá. Otra pregunta por ahí. Yo El sé que número está. dos que dijo hermano Daniel, la predicación es positiva, tiene mucha gramática. Y número dos, Ok, es que son dos elementos, la gramática y obviamente el contexto. Entonces, cuando hablamos de la gramática, se estudian las palabras, las oraciones, las relaciones entre ellas, el flujo del pensamiento. Entonces, uno extrae del mero texto el bosquejo y de ahí lo va relacionando con el. Entonces viene el contexto, ¿verdad? Que rodea el pasaje y esto que vamos a ver en esta clase, los contextos histórico-cultural. Entonces, es un método, en realidad, la predicación expositiva. Se trata de predicar de lo que aparece en el texto seleccionado, a diferencia de otros métodos de homilética, ¿verdad? Temático, eh, ¿qué otro tipo de sermones hay? Ahorita se me olvidan, pero es básicamente sacar el bosquejo del texto.
¿Qué más tenemos aquí de preguntas? Tengo un par de preguntas en el chat. Vamos a ver, dice. ¿Qué influencia religiosa tiene la palabra Santa Cena los católicos de la cena? Ah, ok. Sí, nosotros le llamamos la Cena del Señor. Los católicos lo llaman Eucaristía. El término Santa Cena en realidad es posterior al libro de los Hechos. No, no es. La iglesia primitiva le llamaba la comunión, porque se hacía en comunión todo esto. Eso es lo que está preguntando Adonis, pero bueno, no sé qué relación tiene con la clase, mi estimado. Y lo otro dice, Mavis, pastor, ¿cómo predicar cuando un texto es corto? Ah, bueno, es que a eso nos referimos, Mavis. Usted puede predicar de un versículo. La cuestión es que usted tiene que manejar el contexto en torno a ese versículo. Usted puede predicar de dos versículos, pero tiene que manejar qué dice el contexto. Usted puede predicar de 5 versículos, pero tiene que manejar el contexto de esos 5 versículos. No importa, yo puedo manejar solo de Juan 3:16, predicar de eso, pero tengo que entender el contexto que arropa que arropa ese pasaje. Entonces, ahí donde está la clave, como dicen, el meollo del asunto. Cómo estudiar esos 5 pasajes de tal manera en que yo me concentre, sí, en esos 5, pero saber qué los rodea. Em, bien, no sé si tienen alguna otra consulta o opinión. Eh, por ejemplo, el libro de Santiago, escuché una vez a una persona que dijo que él no, algo así como que él no creía que los ricos se iban a salvar. Que tal vez de alguno tenía misericordia del Señor, pero que no. Entonces, por eso es bien importante conocer el contexto. Por ejemplo, que el libro de Santiago, el libro de Santiago es un libro muy bonito, pero ahí cuando uno lee acerca del contexto, ellos no ellos, según el contexto, dice que vivían fuera del territorio judío, las personas que leyeron este pasaje, que leyeron para quien fue dirigido el libro de Santiago, y que ellos vivían en ese tiempo bajo un régimen opresor y gente rica que los oprimía, ¿verdad? Entonces, claro, ahí hablas contra los ricos opresores. Entonces, este hermano había tomado de que los ricos no tenían ninguna oportunidad en Dios, ¿verdad? Bueno, Por- correcto, hermana Ana, perdón que le interrumpa. De hecho, la teología de la liberación, la que es ultra, 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 a ver, ¿cómo decir esto? ultra, ultra. Ultra, ultra. eh, la teología de la liberación extrema predicaba que había que expropiar las riquezas de los ricos y repartirlas a las pobres, al estilo Robin Hood. Socialismo. Sí, entonces, y lo Pónganme otro el nombre en el es micro. que para entrar al cielo había que ser pobre. Y mucho de esto es extraído de la Biblia, definitivamente. Pero Sí, volvemos a hacer una lectura contextual, pero que sea lo más fidedigna posible. claro. No, así muchos no han regresado a la iglesia cuando hacemos unas aseveraciones interpretativas dentro del púlpito, adentro, arriba del púlpito, que wow. Eh, por eso, fíjense que por eso predicar no es fácil, hermanos. No es fácil. Pareciera que es que ustedes creen que como el pastor lo hace ver fácil, creen que es fácil, pero no, no es fácil. Los que predican se dan cuenta que no es fácil. No. Y sabe el asunto de las redes. Hay Uy, una palabra, un punto mal dicho, mal interpretado,
se fue. Hay que tener cuidado, hermana Ana, porque los chicos de hoy, con la inteligencia artificial, con las redes sociales, hasta un meme, pues, son capaces de hacer memes al pastor. Es bárbaro esto. Hay que tener cuidado de lo que se dice. Por eso hay que afinar bien la puntería, hermanos. Y a la hora de enseñar, de predicar. Yo igual, a veces con ustedes tengo que tener sumo cuidado porque no puedo decir cualquier cosa. Pero es importante que nosotros, cuando enseñemos la escritura, estar bien cimentados en lo que estamos diciendo a la hora Sí. de hablar. Pastor, Adelante, Mary. pastor, tengo una pregunta. Adelante. Es correcto que uno, pues al querer investigar respecto al contexto, que uno se vaya a internet como a estudiar, por ejemplo, la vida de Mateo o de Marcos, quién era, qué es lo que quiere decir el libro, o sea, como para investigarlo al Sí, escritor, si es sí, correcto. es que, claro, es que, mire, ojo, hoy tenemos recursos electrónicos, tenemos el internet, hay muchas páginas que hablan sobre lo que estamos escribiendo o estudiando. Simplemente hay que ser un buen investigador a la hora de ver los recursos que hay. Hay buenas páginas. Por ejemplo, esa página de los videos que ustedes ven es buenísima, esta Proyecto Biblia, o si ustedes se meten a Vite, es otra buena página que hay buenos videos. Si se meten a indubiblia.org, es una página sobre el método inductivo, hay muchos recursos ahí que les puede ayudar a estudiar los libros, sin dejar obviamente lo que ustedes tienen escrito. Lo que pasa es que dedicar tiempo, Mevis, a la hora de hacer estas cosas, pero si usted solo va, pega, copia, agarra de aquí, guau, guau, rapidito, entonces posiblemente usted va a decir cosas que son interesantes, pero ni les va a entender y de repente podemos decir algo erróneamente. Sí es Sí, válido los recursos electrónicos, ahora hay más. Por esta vía electrónica hay muchos recursos, definitivamente. Libros hasta por donde usted... eh, Yo tengo un disco duro de 2 teras, casi lo tengo lleno de libros y ¿usted cree que los he visto todos? Algunos solo los agarro ahí y veo que solo ocupo un cuarto de página de todo el libro. Pero son recursos. Sí es bueno, solo que hay que saber qué es lo que vamos a utilizar y en qué páginas están también. Por eso hay que revisar todo. Pero eso requiere tiempo, hermano.